Todo león adolescente es dependiente de su manada. Pero estos hermanos deben crecer rápido. Para el joven Kimba, una infancia perdida es responsabilidad adquirida. Cuando su padre se ausenta, tiene que estar a la altura del desafío y aprender a cazar a las mayores presas de África. Los hermanos se enfrentarán a feroces rivales y se encontrarán cara a cara con la muerte. ¿Tienen estos hermanos lo que hace falta para asegurar el futuro de su manada? Cazadores de África 3. El ascenso de Kimba. En el orden jerárquico de la sabana africana hay ganadores y perdedores. La manada de los leones Muamba se posiciona firmemente como líder en la zona. Se trata de la manada más grande de la orilla oeste del río Luangwa en Zambia. El desayuno de esta mañana paseaba despreocupado con su propia familia hace tan solo una hora. En estas tierras reinan los depredadores. Pero el camino para llegar a ser rey o reina no es fácil. Este territorio puede ser generoso, pero despiadado. El Valle de Luangwa, en Zambia. Una vasta extensión de naturaleza que alberga una extraordinaria variedad de vida. Desde titanes majestuosos hasta las criaturas más pequeñas. Los solitarios solo pueden contar con ellos mismos, mientras que los sociables buscan protección en el grupo. La vida en esta tierra es una batalla constante entre depredador y presa. Cada especie cuenta con sus propias armas especializadas para asegurar su supervivencia. Los leones nacen con unas habilidades innatas para cazar. Pero a menos que no las perfeccionen en su juventud, no sobrevivirán en este salvaje y competitivo mundo. Es septiembre. Han pasado 4 meses desde las últimas lluvias. La manada Muamba disfruta de las relativamente agradables temperaturas de la tarde. Hace 34 grados centígrados. Las 9 leonas que dirigen la manada son madres fieras y protectoras. Han estado ocupadas educando a 6 díscolos adolescentes. Siempre hay alguien que quiere jugar. La reyerta es por algo más que por diversión. Perfeccionan sus habilidades para cazar. Los jóvenes pelean duro.
Pero estos hermanos son mejores amigos y siempre lo han sido. La naturaleza reticente del mayor, Kimba, se desarrolló pronto. Siempre se ha mantenido al margen de la acción. Su hermana pequeña, Maya, ha sido más aventurera, enfrentándose a su padre con confianza. Y escalando grandes alturas. Algunas cosas no han cambiado. La impulsiva Maya es la pequeña de la familia, siempre curiosa, pero a menudo imprudente. A Kimba le sigue gustando mantenerse en la periferia de la manada. Aunque es uno de los más mayores, no tiene tanta seguridad como los demás. Un rasgo que tiene que cambiar si quiere sobrevivir en la sabana. A menudo se ve envuelto en peligrosas situaciones por su hermana pequeña. Hoy, el patio de juegos de la mañana se comparte. El río alberga una de las poblaciones de hipopótamos más concurridas de África. Uno de ellos regresa al agua fresca del río Luangwa tras una noche de pasto. Maya aún tiene que aprender que jamás debes interponerte entre un hipopótamo y su río. Los leones adultos rara vez intentan cazar a hipopótamos agresivos, pero los adolescentes inexpertos no pueden resistirse a una persecución. El leal Kimba se une a su hermana en la línea de fuego. Están en un callejón sin salida. Por suerte para los jóvenes, el hipopótamo se adentra en las seguras aguas. La vida hasta ahora ha sido relativamente despreocupada para los adolescentes, con comida servida a demanda por sus comprometidas madres. Los machos dominantes al mando de la familia pueden ser populares entre los jóvenes, pero como todos los leones macho, se desentienden como padres. Conocidos como los punks, Mohawk, Spike y Axel. 3 hermanos veteranos de batalla que emergieron como líderes hace 2 años. Su deber como padres terminó ahí. Ahora, rara vez ayudan con la caza y prefieren tomar lo que las leonas atrapan. En la última semana han desertado y han deambulado por territorios vecinos, con la intención de tomar el mando en otras manadas. Los jóvenes crecen con rapidez y requieren más sustento, lo que significa una partida de caza diaria para las leonas.
pero con más de la mitad de intentos acabando en fracaso, la comida escasea. Como todos los leones, las madres antepondrán su supervivencia a la de sus retoños. Por tanto, los adultos comen primero. Si Kimba y Maya quieren tener suficiente comida, tendrán que aprender a cazar. Los jóvenes están a punto de conocer cómo puede ser de peligrosa la vida para ellos. Todas las especies de la zona temen a los leones. Los elefantes adultos, por lo general, no se ven amenazados por los carnívoros, pero sus jóvenes cachorros son vulnerables. Las secreciones de las sienes de los elefantes muestran que está estresada por la presencia de los leones. No se arriesga. No es sensato llevarle la contraria a una madre protectora de 3 toneladas. El vínculo que tiene con su cría es uno de los más fuertes y duraderos del reino animal. Esta cría solo tiene 2 meses. A diferencia de los leones jóvenes, puede contar con su madre para que le proporcione todo lo que necesita de aquí a muchos años. Ha pasado cada minuto de su corta vida a unos pocos metros de ella. Le proporciona más de 12 litros de leche al día. Y le protege del sol. Sin embargo, más allá de sus necesidades físicas, una de las cosas más importantes que le ofrece es un longevo y abundante apoyo emocional. Desde caricias constantes a diversión a demanda. Se cree que los elefantes se encuentran entre las especies capaces de sentir profunda empatía y sensibilidad. Debido al vínculo emocional con su madre, la cría podría quedarse con ella hasta los 20 años, beneficiándose del cariño maternal. Los jóvenes leones deben madurar mucho más rápido. Kimba abandonará la manada en menos de 1 año. Y aunque Maya siempre se quedará con su familia, deberá ayudar a proporcionar alimento. Tienen que desarrollar sus habilidades cazadoras ahora o sufrir las consecuencias. Esta noche, su entrenamiento avanzará un paso más. En la sabana, los padres toman todas las precauciones que puedan para proteger a sus cachorros. Estos babuinos cuentan con poca visión nocturna, así que se retiran con sus bebés a las alturas de las copas de los árboles por seguridad. Los hipopótamos reúnen a sus pequeños en grupo que custodian las madres. Los jóvenes Muamba, sin embargo, deben posicionarse en primera línea. Esta noche, las leonas guían a los jóvenes a su área preferida de caza, las llanuras.
Es la hora favorita de los leones para cazar, gracias a su ventaja evolutiva. Su visión nocturna es excelente, bastante mejor que la de la mayoría de sus presas, lo que les da el beneficio del sigilo. Si la manada trabaja en equipo. Maya se concentra en el impala macho más próximo. Pero no espera a que el resto de la manada maniobre su posición. Su entusiasmo y falta de experiencia salen a la luz. Un mediocre intento. El impala huye de ella fácilmente. Los adultos permiten a los jóvenes dirigir la siguiente caza. Deben trabajar en equipo y rodear al rebaño a escondidas envolviéndolo por ambos flancos sin que sepan que están ahí. Pero los impetuosos adolescentes están completamente desorganizados. Se acercan a su presa sin coordinar sus movimientos. El antílope se escabulle con facilidad. La manada lleva merodeando la zona 5 horas, sin éxito. Su suerte podría estar a punto de cambiar. Un impala solo. Se está curando una herida. La pata hinchada resplandece con el calor. No puede correr. Las leonas no se arriesgan a que sus cachorros arruinen otra caza. Se quedan rezagados para que las expertas puedan hacer su trabajo. Por fin, una presa. Pero no durará mucho. Los adultos han vuelto a proporcionar alimento, pero la noche de entrenamiento para los adolescentes ha sido improductiva. Han transcurrido 3 semanas. El termómetro ahora marca a diario más de 40 grados. El aumento de calor significa que en otro lugar empieza a faltar el agua. En esta época, a muchas especies les resulta complicado mantener a sus crías. El follaje se seca y la comida escasea. Sin embargo, existe un grupo para el cual el calor es señal de prosperidad: los depredadores. Los leones están en su elemento. Mientras los sedientos herbívoros se ven obligados a acercarse al río, los leones pueden escoger a los débiles y desesperados. A pesar de esta ventaja, a los adolescentes todavía les cuesta dominar los fundamentos de la caza. Maya y sus hermanos hacen guardia cerca del río.
Por lo general, un buen sitio para encontrar antílopes. Mientras las leonas se resguardan del calor, Maya atisba una oportunidad. Unos impalas se dirigen a beber. Encuentra un punto de vigilancia escondido. Por ahora, ¿todo bien? Ahora debe demostrar paciencia y dejar que los antílopes vengan a ella. Pero no puede resistirse. Los impalas la eluden con facilidad. También lo hacen los pucús, los antílopes acuáticos y el resto de las presas de los alrededores. Maya todavía no ha aprendido que el éxito requiere de trabajo en equipo. Es hora de descansar. Mientras que los leones dominan a la mayoría de criaturas por aquí, las moscas son las que siempre salen victoriosas. A diferencia de su hermana, Kimba muestra señales de estar madurando y afilando sus habilidades para la caza. Avista una familia de jabalíes. Se une a su madre y toma posición. Mientras la manada selecciona a un individuo. Una leona embiste y lo arrea hacia la manada. Pero Maya está más concentrada en los insectos que la incordian y no ve la señal. El jabalí sobrevive un día más. Esta debería ser la mejor época del año para cazar, pero los jóvenes no están a la altura. Dentro de pocas semanas llegarán las lluvias y las presas se dispersarán. Encontrar comida se tornará más complicado. Los adolescentes tienen que crecer rápido. Sus padres son de poca ayuda. Los punks llevan semanas deambulando. Se están apareando con una manada vecina y no muestran señal de retorno. Un poco más lejos, a orillas del río, los jóvenes Kimba y Maya todavía no tienen que independizarse. Pero ya tienen que conseguir comida para su familia. La manada esperará la oscuridad. Se avecina una noche entera de caza.
Son las 2 de la mañana. Al no pasar presas, los parientes lejanos descansan. Unas hienas de caza. Es una oportunidad imposible de resistir. Las hienas tienen la reputación de ser carroñeras, pero los leones roban cadáveres con más frecuencia. La hambrienta manada de 10 leones ahuyenta a las 5 hienas con facilidad. Se disponen a comer al antílope acuático. Es un menú que reciben gustosamente. A Maya, la más joven, solo le dejan los restos. Pero las hienas no tienen intención de abandonar su merecida cena con tanta facilidad. Son los luchadores de la sabana africana. No tienen miedo al conflicto. El clan recluta refuerzos. Sus filas aumentan a 10. La manada, distraída, no está prestando atención, salvo por una hembra. La madre de Kimba percibe la creciente tensión. Con la presa desapareciendo rápidamente, el grupo de 10 hienas mueve ficha. Ha llegado la hora de recuperar su cena. La madre de Kimba les hace frente. Pero es acorralada rápidamente y superada en número. Kimba y otra leona intervienen para protegerla. Se convierte en un auténtico combate. 10 hienas contra 10 leones. Pero debido al tamaño e inexperiencia de los jóvenes, pierden la presa a favor de las tenaces hienas. Kimba defiende el último trozo del animal valientemente. Pero ya no queda. Vencidos, los leones se retiran, maltrechos y sangrientos. La madre de Kimba, la mayor damnificada de la ira de las hienas, queda exhausta. La luz del día desvela algo más serio que una manada dolida.
El proteger a su madre ha dejado a Kimba herido de gravedad. Su malestar es evidente. Si sus heridas se infectan, podría morir. Pero la situación de su madre es igual de grave. Ha sufrido una dolorosa lesión y apenas puede andar. Kimba intenta poner peso sobre sus patas traseras con cautela. No está bien. Su tía le consuela. Una manada de búfalos se aproxima. Los leones tan solo pueden observar. Encontrándose la madre de Kimba en tan mal estado, la caza en grupo no es una opción para hoy. La manada y sus jóvenes tienen graves problemas. La naturaleza muestra poca piedad a los débiles. En Luangwa, la mayoría de especies trabajan para proteger a sus jóvenes vulnerables. Esta manada de búfalos se mueve en formación de protección, posicionando a los fuertes en los extremos. Los búfalos jóvenes permanecen dentro de la manada. Para la manada Muamba, la familia lo es todo, y no abandonarán a uno de los suyos. Pero no hay nada que puedan hacer para ayudar a Kimba o a su madre. Ha transcurrido una semana y la sabana se enfrenta a la cúspide de la temporada de sequía. La lucha por sobrevivir resulta más complicada. La manada Muamba también está sufriendo. Apenas se han movido de su posición. La herida de Kimba continúa supurando, pero se recupera poco a poco. Su madre, sin embargo, no corre la misma suerte. Se ha ido debilitando progresivamente y ahora apenas puede andar. La manada no la abandonará. Pero no sobrevivirá. Kimba perderá a su madre. Las lluvias son inminentes. Cuando lleguen,
Brotará la hierba en los valles. Los herbívoros se esparcirán a lo largo del vasto territorio. La manada se posiciona en el mismo punto por donde los búfalos suelen cruzar para llegar al río. Por lo general, no cazarían durante el día, pero han perdido a la madre de Kimba, su mejor cazadora. Están desesperados. La herida de Kimba es aún dolorosa, pero tendrá que ayudar a cazar para que la manada prospere. Hoy Maya no se anda con juegos. Por una vez, parece centrada en la tarea que tiene por delante. Puede que los últimos acontecimientos hayan calado hondo. Queda poco rastro de su infancia. Los adolescentes deben dar un paso al frente. Comienzan a patrullar. En la distancia, ven un búfalo solitario. Es probable que este sea mayor o esté enfermo, pero sigue siendo una tonelada de músculo y cuerno, y se defenderá con uñas y dientes. La única forma de que la manada pueda con él, sin los 3 machos punk, será trabajando en equipo. Una de las tías de Kimba comienza el acecho, pero no atacará. Actúa como señuelo, intentando atraer al búfalo hacia ella. El búfalo muerde el anzuelo y corre directo a la emboscada. A pesar de su lesión, Kimba lidera el ataque, intentando ralentizar al búfalo. Su valentía permite que la manada pueda engancharse. Tienen que evitar los cuernos. Una huida muy afortunada. Intentan reducir al búfalo desesperadamente. Ni las leonas más fuertes consiguen derribarle. Nada parece funcionar. Maya interviene para distraer al búfalo. Su falta de cautela por fin resulta útil. La arriesgada jugada da sus frutos. El búfalo empieza a flaquear. Maya no se rinde. Pero el búfalo no se da por vencido. Los leones intuyen un cambio de dinámica. Emplean todo su peso para derribar al búfalo.
El animal, finalmente, ha sido derrotado. Maya ayuda mientras una leona da el mordisco final. Para que Kimba y sus hermanos sobrevivan, otros deben perecer. Exhausta, la manada se refugia en la sombra. La comida puede esperar. El día refresca. Es hora de comer. Más seguro de sí mismo, Kimba ha demostrado que tiene lo que hace falta para enfrentarse incluso a la presa más grande. Un indicio alentador de cara a su futura independencia. La inconsciencia de Maya ha dado frutos. Su naturaleza impulsiva ha resultado ser de valor para la manada. Ahora se le permite compartir el premio. Los leones de Moamba han resultado victoriosos una vez más. A medida que llegan las frescas lluvias, los habitantes de Loangwa disfrutan aliviados. La manada Moamba parece tener por delante un futuro prometedor. Kimba se encuentra ahora al frente de la manada. Pero no es tan adulto como para no jugar con Maya. La época de sequía ha puesto a prueba a los jóvenes leones. Pero Kimba y Maya han estado a la altura. Y quizás estos valientes cachorros reinen en estas tierras durante muchos años.